Gracias. Buenos días. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan ahí atrás? Gracias a Dios que me dio esta voz, ¿verdad? Pero bueno. Voy a pedir a todos los niños de 10 años para abajo que salgan, esta no es mía, la parte trasera, que salgan por favor. Todos los niños y los que van a ayudar con los niños, es hora de salir, por favor. Y algunos avisos importantes. Niños 10 años para abajo pueden salir. Vuelvo a invitar a todos los que están ahí atrás y quieren pasar un poco más adelante. Aquí tenemos sillas, miren. Aquí tenemos sillas, no mordemos, no hacemos otra cosa que no sea. ¿Ya? Ok. Aquí tenemos un oasis de agua. Aquí también tenemos bolsitas de agua. Si ustedes gustan tomar, también tenemos agua ahí. Si usted trae su pachón, puede rellenar su agua ahí en el oasis. Ok. Gracias a los que se están moviendo. Gracias. Bueno, podemos orar, hermanos, para ver qué Dios tiene para nosotros el día de hoy en su palabra. ¿Sí? ¿Viene con toda la actitud de aprender de la palabra del Señor? Amén. Oramos, Padre, gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das como iglesia de convivir juntos. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad, Señor, de estar aquí, de estar como un pueblo tuyo, unidos, Señor. Y gracias, Padre Santo, por lo bueno que eres para con nosotros. Señor, pedimos tu ayuda, pedimos que tu Santo Espíritu nos pueda dirigir, Padre Santo, y que podamos hablar de tu palabra con toda la libertad que en ella hay. Y que el ejemplo de la iglesia de Berea pueda servir, Padre Santo, a nuestras familias, a nuestra iglesia, para ser una familia, una iglesia como eran los de Berea, Padre Santo. Así que bendíganos, Dios, por favor. Por Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Hermanos, ustedes no van a dejar mentir con esto. ¿Verdad que las familias cristianas necesitamos ejemplos dignos de imitar? Necesitamos familias que sean ejemplos dignos de imitar. ¿Sí? Necesitamos instituciones cristianas que sean dignas de imitar. Necesitamos también que cada individuo vivamos una vida que podamos decir dignos de imitar, ¿verdad? Ojalá pudiéramos expresar lo que el apóstol Pablo también dijo: imítenme como yo imito al Señor Jesucristo. Si usted se da cuenta, nuestras iglesias, hermanos, y nuestras familias estamos viviendo una sociedad muy difícil, muy complicada últimamente. Bueno, no sé si últimamente o siempre ha sido así. La familia ha sido atacada, hermanos. Entonces se han levantado instituciones, ¿para qué? Para defender a la familia. ¿Sí? Hoy en día hablar de temas como género, como aborto, como tantos de esos temas que están afectando a la familia, pues la familia se ve sometida muchas veces a tener que socializarse o agarrar las posturas de la sociedad, cuando la Escritura nos muestra un poco lo contrario. Por eso es necesario que veamos ejemplos, que podamos entonces nosotros decir, ir a la Escritura y ver cómo una familia cristiana, cómo una iglesia cristiana tiene que vivir. Y sabe, cuando yo estudio la Escritura, me gusta mucho ver que a la iglesia es comparada con varias cosas. Por ejemplo, se le compara con el templo. ¿Sí explicó? Nosotros somos ahora templo de ¿qué? Del Espíritu Santo, pero también dice que somos como un cuerpo, ¿no es cierto?
donde la cabeza, ¿quién es? Cristo. Es Cristo, ¿verdad? Pero hay una imagen que me gusta mucho. Y de hecho, así le pusieron a una iglesia, ¿verdad? La familia de Dios. La iglesia como la familia de Dios también. Me gusta esa imagen porque involucra a cada uno de la familia. Si usted ve una familia ahí, el papá, la mamá, los hijos, toda la familia, así somos. Por eso en la iglesia, muchas veces cuando no sabemos el nombre, ¿verdad? Le digo, hola hermana, ¿cómo está? ¿Sí? Bueno, tendría que decir, hola Mari, ¿cómo estás? ¿Verdad? Pero el término hermano ha venido a ser popular entre nosotros. ¿Por qué? Porque pertenecemos a la familia de Dios. Entonces, mi hermano es mi hermano, ¿verdad? ¿Sí? Edwin es mi hermano. ¿Por qué? Porque pertenecemos a la familia de Dios. Entonces, muchas veces, hermanos, hemos encontrado hermanos en la congregación que muchas veces han sido más unidos que hermanos de la misma carne, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, qué bueno que yo pueda tener muy buena relación con mi familia carnal. Eso es muy bueno, de la carne, ¿verdad? Y así lo tenemos todos. Somos 7, se pueden imaginar, hermanos. Yo soy el más pequeño de 7 hermanos. Y gracias a Dios tenemos buena relación como hermanos. Pero qué hermoso saber también, como decía nuestro hermano Nelson al inicio, ¿verdad? Con el salmo ese que dijimos en memoria. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar, ¿quiénes? Los hermanos juntos en armonía. Los hermanos juntos en armonía. Y el tema que les traigo el día de hoy, hermanos, siguiendo con nuestra narrativa de Hechos para no perderle el hilo, tiene que ver con esto. Tiene que ver con una iglesia ejemplo. Una iglesia que nos puede enseñar a nosotros cómo podemos ser familias estables, cómo una iglesia puede ser estable, cómo una iglesia tiene prioridades y cómo esas prioridades pueden llegar a buscar del Señor de una manera tremenda. ¿Se acuerdan que nos quedamos el domingo pasado? Pablo y su equipo llegando a qué ciudad? ¿Recuerdan? El domingo pasado a Tesalónica, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que ellos habían salido de Filipos y llegan a la ciudad de Tesalónica? ¿Por qué salen de Filipos? ¿Alguien recuerda? ¿Por qué salen de Filipos? Por persecución. Bueno, sí, ¿se acuerdan que los habían azotado, los habían encarcelado a Pablo y a Silas? Entonces le dijeron, salgan de la ciudad, y dijeron ellos, bueno, no salimos hasta que vengan y nos digan a nosotros, ¿verdad? Entonces llegaron los alguaciles, llegaron los magistrados y le dijeron que salieran, y ellos salieron y fueron a Tesalónica. Cuando estaban en Tesalónica, hermanos, ustedes deben de recordar que Pablo dio el evangelio. Él predicaba la palabra del Señor, ¿sí? Pero también parecía ser como que Pablo y su equipo se escondió un poco porque llegaron, hicieron un alboroto ahí en Tesalónica y andaban buscando a Pablo y no lo encontraron, pero sí encontraron a Jasón. ¿Quién era Jasón? ¿Se acuerdan? El que los estaba hospedando. Y dice que se los llevaron, los arrastraron, ¿verdad? Los llevaron a la cárcel y pagando una fianza a Jasón, los dejaron libres. Pero dice la Escritura, vayan conmigo por favor, ahí a Hechos capítulo 17, espero que sí tengan Biblia, ¿verdad? El versículo 10, ¿lo tienen? Si no, prendan su celular, nomás tengan cuidado con su batería, porque no hay dónde recargarla, ¿verdad? Dice el verso 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas, ¿hasta dónde, hermanos? Berea, unos 80 kilómetros más o menos, hermanos. No por una vía muy conocida, sino un poquito hacia el mar, está diciendo, unos 80 kilómetros. A lo mejor querían ya dejar de ser perseguidos, pasar un poquito desapercibidos, no sabemos, pero llegan a esta gran ciudad, a esta ciudad pequeña que se llama Berea. Dice, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿Qué era lo que acostumbraba el apóstol Pablo, hermanos, cuando llegaba a una ciudad? Ir a la sinagoga. En Filipos andan buscando sinagogas, no había sinagogas, ¿y a dónde se fueron? A donde estaban las mujeres orando, ¿se acuerdan? Ok. En Tesalónica encontraron sinagoga, ahí sí había una sinagoga. Entonces pareciera ser que la costumbre de Pablo y de su equipo era, vamos primero
actuar. Ahí podemos nosotros hablar de la palabra de Dios. Y dice que en Berea no fue la excepción. Dice que, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Vean el verso 11. El verso 11, hermanos, es uno de los versos más hermosos de la Escritura. ¿De cuál debe ser la actitud de una iglesia al recibir la palabra del Señor? De hecho, hoy en día, hermanos, ¿usted qué es lo que más recuerda de la iglesia de Berea? Que estudiaban y escudriñaban las Escrituras. ¿Cuántas iglesias, cuántas instituciones, seminarios hay que se llama Iglesia Bíblica Berea? O Seminario Teológico Berea. O una institución que le pongan el nombre de Berea. Porque Berea rompió la frontera, hermanos, por la actitud que tenían estos hermanos al recibir la palabra del Señor. Y aquí vamos a aprender tres cosas importantes en este sermón, y espero, hermanos, que sean importantes para la iglesia, toda la iglesia, pero también para tu familia. Hoy estamos celebrando el Día de la Familia, y quiero hablarte también a ti como familia. Quiero hablarte a ti también como la familia que estás formando, que el Señor te ha dado ese privilegio, y si se dan cuenta, varias familias tenemos en diferentes etapas. Una etapa donde, por ejemplo, Susi y yo tenemos a nuestro hijo ya en la universidad, ¿cierto? Pero habrá otros que a lo mejor ya pasaron esa etapa, otros que van iniciando esa etapa. Pero los mismos principios que vamos a ver pueden ser aplicados a cualquier familia, ¿ok? Entonces la primera, vamos a tener una enseñanza central el día de hoy, hermanos. Y la enseñanza central es que las familias cristianas impactan cuando imitan características como la iglesia de Berea. Las familias cristianas impactan cuando imitan características de las iglesias de Berea. ¿Ok? Número 1. Las familias cristianas deben de tener una mejor disposición a las cosas de Dios. Las familias cristianas deben de tener una mejor disposición a las cosas de Dios. Mire cómo empieza el verso 11. Y estos, ¿quiénes eran estos, hermanos? Los de Berea. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. La primera característica, hermanos, es esa nobleza que tenía la iglesia de Berea. Y es curioso que va a comparar la iglesia de Berea con la iglesia de Tesalónica. Fíjense qué curioso. Entonces no se olviden de lo que sucedió en Tesalónica para entonces poder ver la diferencia que está haciendo el escritor Lucas al decir estas palabras. Dice el verso 10, y estos eran más nobles. La palabra nobles, hermanos, da la idea de ser más generosos, de una actitud más noble, que tiene que ver con cualidad de carácter, hermanos. Literalmente esta palabra quiere decir mejor nacidos, o de mejor genética. Bueno, mejor nacidos de quién? Que los tesalonicenses. ¿Por qué? ¿Por qué está hablando de eso? Bueno, usted sabe que Pablo llegó a Tesalónica y empezó a dar un mensaje de salvación, y dice que algunos de los judíos que creyeron, a muchos, no pocos griegos y mujeres nobles. ¿Se acuerdan que dice eso? ¿Sí? Es curioso que después esas personas que no creyeron, ¿qué fue lo que hicieron? Los que no creyeron levantaron un alboroto, dice ahí, agarrando hombres ociosos, y entonces hicieron un relajo, como se dice, hermanos. Los de Berea no va a suceder eso. ¿Por qué? Porque estas personas son nobles de corazón. Tiene que ver con algo interno también esta palabra. Si es mejor nacido, tiene que ver que son personas que pueden escuchar a otra persona, pueden dialogar, pueden entrar en una pequeña discusión bien, sin problema. ¿Sí me explico? Lo primero que vemos aquí entonces es, ¿cuál es tu disposición a la hora de escuchar las cosas de Dios, hermano? ¿Cuál es tu disposición a la hora de que estás en contacto con la palabra de Dios?
¿Cuál es tu disposición al estar en la iglesia escuchando la palabra del Señor? Vamos a ver que los de Berea tenían características especiales a la hora de escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo es tu corazón? ¿Es más generoso? ¿Está más dispuesto a las cosas de Dios? ¿Eres de mejor genética? ¿Mejor nacido, como podríamos decir? ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? Muchas veces como familia, hermanos, hemos determinado que dejar a Dios un poquito aislado. Entonces van creciendo nuestros hijos y nuestros hijos no están creciendo cerca del Señor. Y es necesario que nuestros hijos conozcan la palabra del Señor. Ayer platicando con un hermano de la iglesia le decía, es que tú has formado a tus hijos en los caminos del Señor. Y me preguntaba, ¿y por qué muchas veces, pastor, no se ve un fruto? No te preocupes, porque esa semilla que has estado sembrando en los corazones de tus hijos desde pequeños, un día tiene que florecer y vas a recibir la cosecha de esa semilla que sembraste. Muchas veces nosotros también queremos que sea inmediato, hermanos. Muchas veces nosotros queremos hijos modelos y no. Desgraciadamente eso no es cierto, hermanos. Cada hijo es diferente. Cada hijo tiene sus dificultades. Cada hijo tiene su personalidad, su carácter. Usted lo sabe muy bien esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero muchas veces queremos hijos perfectitos. Y luego queremos que los hijos de los otros también sean perfectitos. Y no, hermanos. Lo que nosotros debemos de hacer como padres, que nunca se nos tiene que olvidar, es enseñar la palabra del Señor. Enseñarle principios y valores que tienen que ver con la palabra del Señor, hermanos. Enséñale principios y valores para la hora que esté en la tentación, para la hora que esté en la dificultad, él pueda salir ¿qué? Victorioso. Y hermanos, ¿y qué pasaría si tu hijo no sale victorioso de una tentación? ¿Qué pasaría si tu hijo no sale victorioso de esa dificultad que está viviendo en ese momento? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Misericordia, muy bien, ¿qué más? Orar, muy bien. ¿Qué dice la Escritura? Escudriñar, muy bien. ¿Qué dice la Escritura? Hermanos, si alguno hubiese pecado, ¿qué? Abogado tenemos ¿para quién? Para con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿sí? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Obviamente, hermanos, nosotros queremos que nuestros hijos no pasen lo que nosotros hemos pasado muchas veces, ¿no es cierto? Pero tenemos que enseñarles esta nobleza de corazón a las cosas del Señor. Recuerden que muchas veces como familias, hermanos, si tenemos algo más importante que hacer el domingo, mejor lo hacemos que ir a la iglesia. Si los chicos de la U tienen mucha tarea, pues que se quieren hacer la tarea, ¿verdad? Cuando le estamos quitando la oportunidad de ir a la iglesia. Y no solamente es ir a la iglesia, hermanos, es cantar, escuchar un sermón. No, va más allá. Es buscar al Señor, es tener compañerismo unos con otros, es orar unos por otros, es decirle a un joven, a otro joven, orá por mí, tengo esta lucha. Es mucho más allá que solamente ir un domingo, sentarse y escuchar un aburrido sermón. ¿Sí explico? Va mucho más allá. Vean la otra característica, hermanos, de la iglesia de Berea. Las familias cristianas deben de leer y escudriñar las Escrituras para obedecer a nuestro Señor. Las familias cristianas deben de leer y escudriñar las Escrituras para obedecer al Señor. Vean lo que dice la siguiente parte del verso 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda ¿qué? Solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Dice que recibieron la palabra. La idea de recibir, ¿qué es, hermanos? La idea de recibir, ¿qué es?
cuando usted recibe a una persona, ¿qué es lo primero que hace? Da la bienvenida, ¿no es cierto? ¿Sí? Da una buena bienvenida a la palabra del Señor. Recibir la palabra del Señor es, no importa lo que me están diciendo, pero yo la estoy recibiendo la palabra del Señor. Porque hay veces, hermanos, que uno no está con la actitud de recibir la palabra del Señor. Y uno va a la iglesia sin esa actitud de recibir la palabra del Señor. Pero no solamente la reciben, sino también que la escudriñan, la estudian. Ven si realmente lo que está diciendo está correcto en la palabra del Señor. Y muchas veces esas dos cosas quedan de lado. Recibir la palabra, pero no solamente recibirla, sino también estudiarla, escudriñarla, hermanos. Eso es importante que nosotros podamos hacer. ¿Sabe que en XBEC, hermanos, estamos enseñando un curso que es aprendiendo a enseñar? ¿Sabe? Muy bonito el curso. Excelente está el curso. Aprendiendo a enseñar. ¿Cuál es la cuestión? Que nosotros aprendamos a ir a la palabra de Dios y que nosotros, al ver la palabra de Dios, podamos entonces sacar principios bíblicos para poderla enseñar a otras personas. Uno pensaría que aprendiendo a enseñar solamente me van a enseñar dinámicas. No, estamos enseñando a leer la Escritura. Estamos enseñando a interpretar la Escritura de una manera correcta. Estamos enseñando a sacar principios bíblicos de la misma Escritura. Los recursos están ahí, hermanos. Muchas veces como familia nos cuesta agarrar un tiempo, y yo soy el primero, hermanos, nos cuesta agarrar un tiempo para sentarnos como familia y estudiar la Escritura. Pero dice que esta iglesia recibieron la palabra y la escudriñaron para ver, escuche bien, si lo que Pablo estaba enseñando era cierto o no era cierto. Ahora, escudriñar la Escritura sin Escritura, ¿cómo sería eso, hermanos? Porque usted tiene su Biblia física con usted o la tiene aquí en el celular, pero los de Berea, ¿qué tenían, hermanos? Recuerdan que estaban en la sinagoga. Podían haber tenido unos rollos donde estaba la escritura de qué? Del Antiguo Testamento. Entonces Pablo llega y habla de Jesús y le hace ver por medio del Antiguo Testamento que Jesús es el Salvador, que Jesús murió, resucitó. Y yo me pongo a ver que este Pablo era un experto en el Antiguo Testamento, porque así como pasajes que se me vengan a la mente del Antiguo Testamento para hablar de todos esos temas, un poquito difícil, ¿no? Isaías 53, hay otros pasajes, pero el punto es que la iglesia estaba escuchando lo que Pablo decía y ellos querían ver si realmente lo que Pablo decía era realidad. Ahora, otra cosa interesante que está en este verso, hermanos, dice escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Yo tenía entendido que en las sinagogas, ¿qué días se juntaban, hermanos, a estudiar la escritura? El sábado. Pero aquí no dice cada sábado. ¿Qué dice? Cada día. No sé si el interés por lo que Pablo estaba enseñando les hizo ir a diario a la sinagoga. No tengo la idea de lo que está sucediendo. Lo único que veo es que nos deja una gran lección para nosotros como familias, hermanos, como iglesia. ¿Cómo está tu búsqueda del Señor cada día? ¿Cómo está tu lectura diaria de la Escritura? ¿Cómo está tu tiempo devocional? Vaya, pues si le ponemos un nombre de la Escritura. ¿Cómo está ese tiempo? Padre de familia, ¿cómo estás con eso? ¿Estás leyendo la Escritura día con día? Ahora, si usted es como yo soy un poquito raro, hermano, para esto. Porque a mí no me gusta estar leyendo y leyendo y leyendo. Muchas veces tomo un par de versos y no solamente duro un día, duro 2 días, 3 días con el mismo verso.
o con los mismos 2, 3 versículos. ¿Por qué? Porque me gusta pensarlo, me gusta meditarlo, me gusta estar viendo y no estar brinque y brinque de un versículo a otro versículo a otro versículo. Bueno, pero ese soy yo, ¿sí? Y no todos tienen que hacer lo mismo que yo hago, ¿sí? A lo mejor a ti te gusta tener la lectura, ese plan anual, ¿verdad? De leer toda la Biblia. Qué bueno que tengas eso. Pero también date un tiempo ¿a qué? A meditarla, a escudriñarla. ¿Sí? Date un tiempo así. Ahora, imagínense con las 2 cosas que hemos visto hasta ahorita. ¿Sí? Una buena disposición a las cosas del Señor, número 1. Número 2, leer y escudriñar la Escritura. ¿Cómo estarían nuestras familias, hermanos? ¿Cómo estarían nuestras familias con esas 2 características? Yo creo que tendríamos familias que estables, ¿no es cierto? Igual vuelvo a decir, hermanos, pecadores siempre vamos a ser, siempre, pero estables como familia, dándole un lugar a Dios importante en la vida de cada familia. Dice el verso 12, así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción, no pocos hombres. ¿Cuál es el resultado entonces de la predicación? De la disposición de los bereanos, porque no son beredianos, son bereanos, ¿verdad? Los de Berea, ¿sí? De la disposición del corazón de ellos, de estudiar la Escritura, de escuchar la Escritura. Dice que muchos que dicen, creyeron. Muchos creyeron al Señor. Muchos creyeron. Algo importante. También en Tesalónica creyeron. Pocos, pero creyeron. ¿Sí me explico? Aquí dice que muchos creyeron. De ellos. Y mujeres de distinción. Y no pocos hombres. Pareciera ser que las mujeres nobles que aparecen en Tesalónica y las mujeres de distinción hubiera un poquito de diferencia por las palabras que se usan ahí. A lo mejor están hablando aquí de mujeres de distinción, mujeres de una posición alta a lo mejor, ¿sí? Pareciera ser que en Tesalónica era de las primeras mujeres que llegaban a escuchar siempre la palabra del Señor. No lo sé en totalidad, lo único que sé es que el Evangelio también está llegando aquí a las mujeres. Y está haciendo énfasis el escritor que mujeres están llegando al Evangelio. Disposición a la palabra de Dios, hermanos, para que esto pueda llegar a creer. 2 ejemplos de la Biblia. Número 1, Cornelio, ¿se acuerdan? Cornelio buscaba ¿de quién? De Dios. Fue a llamar a Pedro y cuando Pedro vino, le explicó y ¿qué pasó? Creyó. El Espíritu Santo vino, ¿sí? Otro ejemplo, Lidia. ¿Se acuerdan de Lidia que la vimos hace poco? Allí en Filipos. Dice que Lidia estaba escuchando ¿qué? El mensaje. Y el Espíritu Santo ¿qué hizo? Abrió el corazón para que Lidia ¿qué? Entendiese el Espíritu. Entonces eso me hace pensar algo, hermanos, que si nosotros tenemos gran disposición a la palabra del Señor, al Señor, a las cosas de Dios, y que entonces nosotros escuchamos, leemos, recibimos la palabra, la escudriñamos, vamos a tener buena recepción y el Señor va a obrar en nuestros corazones. Entonces, eso es algo bueno, hermanos. Pero el último punto que sigue, hermanos, no está tan bueno. ¿Por qué razón? Porque la familia está siendo, como dije al inicio, atacada, ¿verdad? Y es lo que nunca debemos de olvidar. Aquí va el tercer principio. Las familias cristianas deben recordar que puede haber dificultades al seguir al Señor Jesús. Debemos de recordar como familias cristianas que puede haber dificultades a la hora que usted determine tener buena disposición a las cosas de Dios, leer la Escritura, que la Biblia sea su norma de fe y de conducta, guiarse entonces por la palabra del Señor. Cuidado, porque entonces van a venir grupos y les van a decir, es que usted es un retrógrada, ¿sí? Usted ya se quedó en el pensamiento allá, ¿sí? Usted ya no tiene una mente abierta.
una mente moderna, ¿sí? Miren lo que sucedió aquí con la iglesia de Berea. Versículo 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que se fuese hacia el mar, y a Silas y a Timoteo se quedaron ahí. Y los que habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiera, salieron. Ok, dice la Escritura, hermanos, que cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allí y también armaron ¿qué? Un alboroto a las multitudes. ¿Cómo se enteraron, hermanos? Eran 80 kilómetros. Y el transporte no era tan... No había Facebook, Instagram, ¿sí? TikTok. No había nada de eso, ¿no? ¿Cómo se enteraron? Bueno, a lo mejor alguien de Berea salió corriendo para allá, no sabemos. A lo mejor traía espías, no sabemos, ¿verdad? Pero se enteraron. Y dice que cuando se enteraron los de Tesalónica, fueron ¿hacia dónde? Hacia Berea. ¿Se da cuenta de algo? Que los judíos de Berea no fueron los que hicieron el alboroto. ¿Quiénes hicieron el alboroto? Los de Tesalónica. ¿Se da cuenta por qué dice la Escritura que los de Berea eran de un corazón más noble, eran más generosos, con mayor disposición a poder escuchar que los de Tesalónica? Pero es algo curioso, hermanos, que si ustedes leen después Tesalonicenses o leen Corintios, cuando habla de la iglesia de Macedonia, habla de una excelente iglesia. Habla de buenas iglesias, tanto Filipos, Tesalónica como Berea. Habla de una excelentes iglesias. Entonces, hermanos, miren, en pocas palabras, ya para terminar con esto, nuestras familias pueden ser atacadas por lo que creemos, porque no estamos de acuerdo con ciertos pensamientos, ¿sí? Nuestras familias pueden ser atacadas por dar el evangelio del Señor Jesús. Yo les he dicho en otras ocasiones, ¿verdad?, que una vez fuimos a evangelizar a unas personas y esta persona era un joven borracho, alcohólico, ¿sí?, que las familias ya no sabían qué hacer con él, ¿verdad? Y lo pudimos ir a su casa, compartimos el evangelio. Gracias a Dios salió del alcoholismo, salió de las adicciones que tenía, empezó a ir a la iglesia. Y yo no sé si igual antes, ¿verdad? Porque ya no, antes se usaba mucho traer la Biblia y muchas veces nos la poníamos así, ¿no es cierto? Más comodidad, ¿no es cierto? La traíamos aquí. Entonces su mamá le decía: prefiero verte borracho, con adicciones, que verte con esa Biblia ahí, ¿verdad?, debajo del brazo. Mire, hay veces que eso se vuelve realidad, hermanos. ¿Se acuerdan de aquel endemoniado Gadareno? ¿Se acuerdan? Aquel que nadie quería pasar donde él estaba, trataban de agarrarlo, tenía tanta fuerza que tiraba a todos, ¿verdad? Y andaba desnudo, me imagino que greñudo debe de haber andado, ¿verdad? Todo sucio, pero cuando tuvo el encuentro con Jesús, que el Señor Jesús pudo quitar esos demonios de él, me llama la atención lo que dice la Escritura, que este ex endemoniado gadareno estaba sentado, vestido y en sus cabales. Es que ese es el cambio que hace el Señor Jesucristo. Ese es el cambio que hace el Señor Jesucristo. Y es el cambio que puede hacer para nuestras familias, hermanos. ¿Qué tal recordar eso? Nuestras familias debemos de tener buena disposición para las cosas de Dios. Número 2, nuestras familias deben de leer, escudriñar las Escrituras. Y número 3, como familias debemos de recordar, hermano,
que seguir al Señor no es tan sencillo como muchas veces pensamos. Que a lo mejor va a haber de la misma familia que dejará de hablarnos. ¿Por qué? Porque sos cristiano. ¿Sí? Porque has deshonrado la tradición que por años y años nuestros padres, nuestros abuelos nos enseñaron. Y es la religión tradicional. En nuestro caso, Latinoamérica. Porque si va a otros lugares, sería otra religión. ¿Quién te crees tú? Me dijo una vez para decirme cuál será mi destino. Si yo voy al cielo, voy al infierno, o reencarno, o no reencarno, ¿verdad? ¿Quién te crees? Bueno, solamente estoy hablando lo que la Escritura dice. ¿Pero ese libro qué? Y empieza a ser atacado. ¿Cómo ser verianos hoy en día, hermanos? Decía un comentarista, dice el comentario bíblico con aplicación, dice, no es fácil en nuestros días conseguir que las personas reciban con avidez un mensaje o examinen las Escrituras como lo hicieron los de Berea. No es fácil, hermanos. Debemos de tomar buenas decisiones. ¿Qué podemos aprender aquí, hermanos? ¿Cómo está nuestra nobleza? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra generosidad? ¿Cómo está nuestra actitud, pues, para poder aprender y hacer las cosas del Señor? Número 2, ¿cómo está tu lectura? ¿Recibes la palabra del Señor? ¿La recibes? ¿La estudias? ¿Pensás que con lo del domingo es suficiente? Ya no necesito más entre semana. Y el próximo domingo, como decían antes, me vuelvo a recargar las pilas para toda la semana, ¿verdad? No. Desgraciadamente nuestras baterías son de las que se bajan rápido. Tenemos que ponerlas a cargar todos los días. Todos los días. Y el sufrimiento, hermanos, desgraciadamente el Evangelio llegó de una manera diferente muchas veces a nuestras vidas. Creen en el Señor Jesucristo y que te van a resolver todos tus problemas. ¿Va? Ojalá, ¿verdad? ¿Sí? Y nunca hablaron del sufrimiento que venía. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y ¿qué más? No, ese mensaje no, hermano. Si damos ese mensaje, ven para que les sea cristiano, mejor el mensaje de la aspirina, ¿verdad? Ven al Señor Jesús y todos tus problemas se van a resolver. No, tendrás a alguien de tu lado, porque ahora ya estarás en la familia de Dios. Y el Señor va a escuchar, el Señor va a orar, el Señor va a estar ahí contigo, a tu lado. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hemos aprendido el día de hoy. Pedimos, Señor, que podamos tener familias fuertes en nuestra iglesia, Señor. Aprender un poquito del ejemplo de la iglesia de Berea, Señor. Aquellos que con gran nobleza, Señor, recibieron tu palabra, la escudriñaron, creyeron en ti, y que a pesar de la dificultad que vendría después, ellos podrían seguir firmes, Padre Santo. Ayúdanos a nosotros a seguir firmes. Ayúdanos a nosotros, Señor, a poder tener esa bendición, Padre Santo, de perseverar hasta el fin, como dice tu palabra. Bendito sea, Señor, y gracias por este día de la familia, por Jesucristo hemos orado. Amén. Dios les bendiga, hermanos.